de luxación congénita de cadera. El nombre de luxación congénita de cadera induce el error, porque todo el mundo va a pensar de que está luxada la cadera cuando uno nace. Y sin embargo, eso no es así, ¿no? El nombre no es apropiado. Por eso es que ya se cambió. Sin embargo, la fuerza de la costumbre nos hace decir luxación congénita de cadera, que no es lo que estamos viendo. Luxación es cuando no hay contacto entre las dos superficies articulares, tal cual muestra la gráfica. Pero así no es como nacen los pacientes. ¿Qué es lo que sucede realmente? En realidad es una displasia de la cadera, en que el recién nacido tiene alteraciones morfológicas en el acetábulo y en la cabeza que predispone a que se luxe, ¿no? Existe una inestabilidad al momento de nacer, pero no está luxada, sino que con el paso de las semanas o los meses se va a luxar por estas malformaciones que fundamentalmente son un acetábulo plano, oblicuo. De allí que el término de luxación congénita de cadera debemos cambiarlo y se llama ahora enfermedad luxante de la cadera, porque se va a luxar con el paso de los días, las semanas, de los meses. Entonces no es que nazca luxado, sino nace predispuesto a luxarse. Conclusión, la mal llamada luxación congénita de cadera en realidad debería llamarse enfermedad luxante de la cadera o displasia de la cadera. Entonces, ¿qué tenemos? Normalmente el acetábulo es cóncavo y contiene a la cabeza femoral, que es una esfera. Entonces tiene una relación de continencia, contiene el acetábulo a la cabeza. Cuando tenemos la enfermedad luxante de la cadera, o también displasia de cadera, o mal llamada luxación congénita de cadera, el acetábulo no es cóncavo, es plano, es oblicuo, de tal forma que no contiene adecuadamente a la cabeza femoral. Y esta cabeza femoral, por acción de los músculos pelvitrocantéricos, va a ser traccionada y se va a subluxar o se va a luxar. Entonces el paciente nace así, predispuesto. Hay una alteración morfológica, anatómica, de no correspondencia entre el acetábulo y la cabeza femoral. ¿Por qué? Porque existe fundamentalmente el acetábulo oblicuo o plano. Bien. Veamos la epidemiología de esta patología. Es la malformación congénita del esqueleto más frecuente de todo el esqueleto. La enfermedad luxante de la cadera se presenta en 2 por cada 100 nacidos vivos. Y existe un fuerte predominio en el sexo femenino. 6 a 8 mujeres por cada varón, ¿no? Cada 6 a 8 de sexo femenino por cada 1 de sexo masculino, ¿no? Y tiene más frecuencia en la raza blanca, bastante menos en la raza negra y amarilla. Nosotros que somos mestizos, entonces también está intermedio, no es tan frecuente como en la raza blanca ni tan excepcional como en la raza negra. Bien, existe un predominio a favor de la cadera izquierda, ¿no? Es más afectada la cadera izquierda que la derecha. Y un quinto de los pacientes es bilateral. Esto hay que tenerlo en cuenta. Que 1 de cada 5 puede ser bilateral la afección. ¿Por qué se produce? Es una enfermedad idiopática. Idiopática significa pues, que no sabemos por qué se produce, ¿no? No tenemos ciencia cierta cuál es la razón, cuál es la etiopatogenia de esta patología, ¿no? Sí se encuentra asociada a diversos factores. Por ejemplo, si uno tiene, recién nacido, tiene un familiar con enfermedad luxante de la cadera, tienen 10 veces más posibilidades de desarrollar esta patología que el que no tiene familiar. Y hemos dicho que ser de sexo femenino tiene 6 a 8 veces más posibilidades que el sexo masculino a tener esta patología. También es más frecuente en el primer producto, en el hijo mayor,
¿no? El primer nacimiento. El hermano mayor tiene mayor posibilidad. Y si es mujer, tiene más posibilidad, ¿no? Y si tiene una tía que tiene esta patología, tiene mucho más posibilidades. O sea, son factores que están asociados a la enfermedad luxante de la cadera. También el nacer de parto podálico es más frecuente que el nacer de parto cefálico. No es que porque esté en posición podálica se altera y la morfología y por eso tiene la patología. No. Simplemente que los podálicos tienen más frecuencia que los cefálicos en presentar esta patología. También los partos gemelares, aquellos pacientes que tienen tortícolis congénica, metatarsoducto congénito, o aquellos que tienen oligodranio, tienen más posibilidades de hacer la enfermedad luxante de la cadera. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? ¿No? El diagnóstico básicamente es clínico, ¿no? El diagnóstico es clínico al nacer, en recién nacido. Se llama recién nacido cuando está entre los 0 y 28 días de edad. El recién nacido a los 20 días, sí, el recién nacido. No, ya nació hace 20 días. El recién nacido se define hasta los 28 días de edad. Entonces el diagnóstico va a ser clínico y es una maniobra, un signo de ortodalia que se va a buscar. Apenas nace el bebé, hay que buscar este signo, ¿no? El signo de ortodalia, que consiste en tenerlo en el cúbito dorsal, ¿no? Con las caderas y las rodillas flexionadas 90 grados y las rodillas juntas y las vamos a ir separando, ¿no? Y vamos a ver aquí se ha graficado como que está subluxada la cabeza. Y al separarlas, se centra la cabeza. Y este centraje produce un chasquido, produce un sonido y da positividad a este signo de ortodalia. Esto es el signo que debemos buscar en todo recién nacido. Van a ver ustedes cuando estudien el curso de pediatría, neonatología, que recién nacido hay que hacer una serie de exámenes, ¿no? Que medir el perímetro cefálico para saber si tiene hidrocefalia, que si tiene ano perforado, una serie de signos que tenemos que buscar. Uno de ellos es el signo de ortodalia, ¿no? Que consiste en ver si la cabeza femoral es inestable, ¿no? Colocándolo en el cúbito dorsal recién nacido, con caderas y rodillas flexas 90 grados, rodillas juntas y vamos separándolas. El examinador sujeta el muslo, colocando el dedo pulgar en la parte interna del muslo y el dedo medio en la parte del tocante mayor y lo va abduciendo. Y al abducirlo, va a percibir un chasquido. Este chasquido da positividad al signo de ortodalia. Y esta positividad refleja el centraje de la cabeza. No es que esté luxada, está descentrada, ¿no? Entonces, es muy importante que tenemos que recordar el signo de ortodalia, ¿no? El signo de ortodalia. Es un esquema, ¿no? Que uno podría decir está luxado. Recuerden que al nacer no están luxados, ¿no? Están descentrados y que al separar las caderas las centramos. Ese es el signo de ortodalia que debemos buscar. Es la razón de ser de esa clase. Que a todos los recién nacidos busquemos el signo de ortodalia. Y allí tenemos que diagnosticarlo y hacer tratamiento. Y si hacemos el tratamiento en el momento adecuado, le cambiamos la vida a estas criaturas. Esa es la misión de ustedes, como médicos generales, que son los que van a atender los partos. El traumatólogo va a ver muy tarde. Entonces, el médico general debe saber que tiene que hacer buscar este signo de ortodalia para encontrar aquellos que vamos a sospechar que tienen la enfermedad de la cadera. Porque si no lo hacemos, no lo tratamos, se va a luxar y ahí sí va a ser un problema bastante serio. A la inversa de este signo, de ortodalia es el signo de Barlow o test de Barlow. A la inversa significa pues de que estando centrada la cabeza, ¿no? O sea, con las piernas separadas, vamos a juntarlas y tiende a deslizarse la cabeza hacia su luxación. Entonces, es el ortodalia a la inversa, es un test que desarrolló Barlow, ¿no? Que es el mismo pero a la inversa. Es más fácil recordar tan solo el de ortodalia. ¿Qué otro signo tengo? Existe la simetría de pliegues, ¿no? Vemos aquí un pliegue glúteo bastante profundo, marcado, y el otro lado no lo está, ¿no? Un pliegue a mitad del muslo, en la parte interna, y en el otro lado no lo tenemos. Es una simetría de pliegues. Este signo
no es para nada importante. No es diagnóstico, porque existen asimetría de pliegues con pacientes enteramente normales. O a la inversa, que no tienen asimetría de pliegues y sin embargo sí tienen la enfermedad de alusión de la cadera. Por lo tanto, este signo de asimetría de pliegues no es nada importante para el diagnóstico. El signo importante es el signo de ortolani en los recién nacidos. Cuando ya no está recién nacido, cuando ya tiene entre 3 y 6 meses, el signo de ortolani no existe. No existe el signo, no es que no exista la patología, sino que manera de encontrar la enfermedad luxante de la cadera en el recién nacido es con signo ortolani. Pero si ya no es recién nacido, ya no debemos buscar el signo de ortolani porque no se va a presentar. El signo que se va a presentar es el signo de la limitación de reducción. Normalmente, a estos 3, 6 meses debemos reducir más de 60 grados, hasta 80 grados. Si reduzco menos, entonces debo pensar en la posibilidad de la enfermedad luxante de la cadera. No se busca ortolani entre los 3 y 6 meses, ya sean recién nacidos. Buscamos limitación de reducción. Es la forma de encontrar esta patología. También en este momento debemos buscar otros signos, el signo de Galeazzi. El signo de Galeazzi es el acortamiento. Como ya tiene 3 6 meses, ya es muy probable que se haya luxado la cadera. Y entonces al luxarse, la cabeza femoral, al luxarse posterior, va a acortar la extremidad. Entonces se presenta el signo de Galeazzi, ¿no? Esta extremidad más corta. El signo de Galeazzi se busca teniendo al niño, al bebé, en el crudo dorsal con las caderas flexas, ¿no? Tocando los talones hacia el muslo, hacia el glúteo, y ahí vemos la altura. Recuerden que un 20% son bilaterales. Por lo tanto, si son bilaterales, los dos van a estar a la misma altura. Y el signo de Galeazzi es negativo, porque no hay acortamiento. Pero sí hay luxación, porque las dos están luxadas y las dos están acortadas. Entonces no encuentro el signo de Galeazzi, y esto es posible cuando tengo bilateral la patología. Cuando es unilateral, por supuesto que el signo de Galeazzi va a estar presente. Bien, entonces ya he hecho ya el diagnóstico clínico o la sospecha clínica y cómo voy a tener la certeza, ¿no? Cuando son menores de 6 años, de 6 meses, perdón, el recién nacido fundamentalmente, la ecografía es el gold estándar. La ecografía nos va a mostrar esta patología. Desgraciadamente la ecografía no está a mano en todos los centros de salud, ¿no? Por eso es que es tan importante el examen clínico. Y una ecografía en buenas manos no supera a un buen examen clínico. En buenas manos, lógicamente también. Entonces la ecografía tiene igual de validez que el examen clínico. La única diferencia es que la ecografía tiene una imagen y que podemos mostrarla a todos y mostrarles cómo esto está patológico. Que el examen clínico no, lo tengo yo solo, ¿no? Entonces, la ecografía es gold estándar porque grafica, tengo la imagen que la puedo llevar a cualquier lugar. Las radiografías son muy útiles después de los 3 meses de edad. Entonces, ecografía para recién nacidos, tenemos que tener un ecógrafo especial, un traductor especial, un ecografista también entrenado para que me haga el diagnóstico. Y hemos dicho que esto tiene el mismo valor que un buen examen clínico, no lo supera, ¿no? Entonces, el examen clínico, el signo de Ortolani, sigue siendo de vital importancia. Y ese que ustedes deben recordar. En cuanto a las radiografías, debemos saber que el índice acetabular, ¿no? Que es un ángulo formado entre una línea horizontal que une las partes más bajas de la pelvis y una línea oblicua que une los vértices del acetábulo y me da un ángulo. Este ángulo en recién nacido debe ser menor de 25 grados. A más ángulo, que es más oblicuo el techo, entonces tengo displasia, tengo luxación, tengo enfermedad luxante de la cadera, más llamada luxación de cadera.
en el recién nacido. Entonces, es importante medir el ángulo, ¿no? Cuando tiene más de 2 años, lo normal es que debe ser menor de 20 grados. O sea, este ángulo debe ir disminuyendo con el paso de los meses, es lo normal, ¿no? Y existen pues tablas de cuánto es el ángulo normal que debe haber en este índice tabular, ¿no? Entonces, la radiografía me va a servir fundamentalmente para los que son de 3 meses para arriba, ¿no? Y hay que trazar algunas líneas para poder interpretarlo, ¿no? La línea horizontal, que es la línea de Hilger-Reiner, ¿no? Que une la parte más baja de la pelvis, y luego trazamos también una perpendicular al borde externo del acetábulo, y entonces esta línea llamada de Bredane o de Perkin nos va a dar un esquema de 4 cuadrantes, el esquema de Bredane. Normalmente, en el esquema de Bredane, la cabeza, el núcleo de osificación del fémur proximal debe estar en el cuadrante inferior interno. Esto es lo normal, cuadrante inferior interno. En este esquema de Bredane, si tenemos que la cabeza está en el cuadrante externo, sea inferior o superior, está subluxada, cuando es en el cuadrante inferior externo está subluxada, y si la cabeza está en el cuadrante superior externo, está luxada. Entonces, para esto nos sirve este esquema de Bredane. Existen otros signos radiológicos. Por ejemplo, el arco de Shenton. El arco de Shenton es una línea imaginaria, ¿no?, que se trata siguiendo el borde interno del fémur proximal, ¿no?, el cuello, y esta línea imaginaria es un arco que continúa con el borde inferior de la rama iliopubiana, de la rama iliopubiana. Entonces, este arco en Shenton es una línea imaginaria, ¿no?, es un arco que continúa el borde inferior de la rama iliopubiana, que se continúa con el borde inferior, ¿no?, interno del fémur. Cuando tengo la luxación, entonces este arco se desplaza, se rompe. Es la ruptura del arco de Shenton, ¿no? Si trazo ahora el esquema de Bredane, esta cabeza está por fuera del cuadrante inferior interno. Entonces, son signos radiológicos que me van a decir que esta cabeza femoral está luxada. Bien, lo que queremos en esta clase es que ustedes reconozcan lo más precozmente posible esta patología. No en este momento, que tiene la ruptura del Shenton, que se ve en el esquema de está luxada. No, nosotros queremos que lo reconozcan en la época de recién nacido. Porque allí, en esa época de recién nacido, si hacemos un tratamiento adecuado, vamos a tener un resultado excelente. Se va a recuperar al 100%. Si lo encontramos tarde, los resultados no son buenos. Entonces, el tratamiento va a depender fundamentalmente de la edad en que encontremos este diagnóstico, ¿no? Si lo encontramos en recién nacido, como no está luxado, no hay nada que reducir. Porque si ya son algunos meses o años, entonces va a depender el tratamiento si esta cadera es reducible o no, ¿no? ¿Qué tan es estable después de reducirlo? ¿Qué tanto está displásico este acetábulo? ¿Qué tan oblicuo está? ¿No? Entonces, si yo tengo recién nacido, se soluciona muy sencillo estos problemas. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer en el tratamiento en recién nacido es centrarle la cabeza, ¿no? Es algo parecido al test de Ottolani, en que abducíamos las caderas para que la cabeza se centre. Este centraje hace que la cabeza esté afrontada, ¿no?, de frente al acetábulo. Y este estímulo de estar en contacto hace que el acetábulo vaya de oblicuo a cóncavo. ¿Puedes poner la cámara, por favor? Quiero que vean mis manos porque para mí esto es vital de explicarlo.
Ya, ahora sí. ¿Me pueden ver, verdad? ¿Me contesta alguien? Sí, doctor. Sí, doctor, sí se le observa. Mi mano izquierda es el acetábulo. Cuando nace una persona normal, el acetábulo es cóncavo y la cabeza es sostenida en este acetábulo. Cuando uno nace con enfermedad luxante de la cadera, el acetábulo es oblicuo, plano, que va a permitir que la cabeza se deslice ese lux. ¿Ok? Entonces, si yo tengo luxada y lo detecto, o perdón, tengo displásico, y centro la cabeza, reduciendo la extremidad, la cabeza se va a estimular al acetábulo, y este estímulo hace que el acetábulo se vaya desarrollando y sea cada vez más cóncavo, y termine cóncavo, y le da estabilidad. Esa es la idea, de que la cabeza esté siempre frente al acetábulo, y lo estimule a que se haga cóncavo. Bien, entonces ahora sí, apagamos esto y continuamos. El arnés de Pavlik lo que hace es ofrecer la cabeza al acetábulo y lo mantiene ahí todo el día, las 24 horas del día. Y esto va a hacer que desarrolle normalmente el acetábulo y después se haga continente y ya no se luxe jamás. Entonces, este es un arnés que debe colocarlo el personal experto, el traumatólogo, el ortopedista. ¿No? No lo puede colocar cualquier persona, porque si no lo coloca bien, entonces va a tener complicaciones. Este arnés permite que la criatura pueda movilizarse y no tener todas las restricciones que antes portamos yesos. Antes los empezamos, ¿no? Entonces, este arnés permite, que es usado desde hace muchos años, pero hoy día es en boga, ¿no? Y permite que la criatura pueda moverse, ¿no? Con ciertas limitaciones, lógicamente, para que el fémur esté siempre frente al acetábulo y así pueda desarrollarse normalmente. Entonces, del nacimiento de los 6 meses, el tratamiento es el arnés de Pavlik, ¿no? Y es para aquellas caderas que son de los recién nacidos o que ya no son recién nacidos, pero que se pueden reducir fácilmente, ¿no? Y aquellos niños que no intenten caminar, no intenten pararse. Entonces aquí la indicación es perfecta y se puede utilizar con resultados exitosos. También requerimos que la familia los lleve a sus controles al principio cada semana, después cada 2 semanas, para controlarlo no son técnicamente, sino deben ver las imágenes y ajustar este arnés para estar seguros de que la cabeza está frente al acetábulo y lo va a estimular. ¿Cuánto tiempo tiene ese arnés? Va a tenerlo no menos de 3 meses. Hasta que consigamos la estabilidad de la cadera, que ya no tenga este desplazamiento, y 3 meses más. O sea, más o menos 6 meses, y el portador o la portadora de esta patología va a quedar 100% normal, sin ninguna secuela. Si encontramos en recién nacidos y lo colocamos las caderas en abducción mediante este arnés, entonces el éxito es 100%, ninguna secuela. De allí el objetivo de esta clase, que sepan que en recién nacido hay que hacer el test de Ortolan. Y si M es positivo, tendré que hacer la reducción de las caderas, ¿no? Como no tengo el arnés de Pavlik pues, en mi centro de salud, entonces provisionalmente podemos colocarle pañales anchos para que mantenga las caderas separadas. Tenemos doble, triple pañal, de tal manera que tenga las caderas abducidas y yo pueda referirlo al centro de mayor resolución para que el traumatólogo pueda hacer el tratamiento definitivo. Pero nosotros tenemos que hacer el filtro, decir quiénes son los posibles pacientes. Tiene que ser el descarte. Abducimos la cadera y lo derivamos. ¿Puede fallar el arnés de Pavlik? Por supuesto que sí. Cuando no hay cumplimiento de esos controles semanales, a veces a los papás es muy difícil pues, llevarlos a un control semanal al hospital, ¿no? Si es así, no tenemos que usar el arnés de Pavlik, no tenemos que usar los aparatos de yeso, que limitan pues, el desarrollo psicomotor de este paciente, ¿no? Si falla, pues, si no lo indicó bien, el médico no indicó bien, no es una cadera reductible o no es una cadera estable, entonces no va a funcionar, ¿no? Lógicamente, si no hizo una reducción adecuada, está mal reducida, por lo tanto, no va a desarrollarse adecuadamente, no va a tener un estímulo, ese acetábulo de la cabeza femoral, porque no se ha reducido
inicialmente, ¿no? Entonces, puede haber fallos, sí, por eso es que tiene que ser el especialista. Complicaciones podemos tener, por supuesto, también podemos tener complicaciones, ¿no? La más grave de todas es la necrosis vascular. ¿Por qué? Porque se fuerza mucho la posición y entonces esta cabeza queda apretada, presionada contra el acetábulo y se puede necrosar. Entonces el tratamiento tiene que hacerlo el especialista, sí o sí. No es el médico general para nada. El médico general debe hacer el escape y referirlos. También puede haber demasiada hiperflexión a la hora de colocar el arnés y esto comprimir el nervio femoral y hacer una lesión, sea neuroplasia o autonomimesis incluso, ¿no? Inclusive parálisis por los músculos que son inervados por el nervio femoral. Cuando son más grandecitos, ya después de los 6 meses a un año, en que ya tienden a querer pararse, entonces tenemos que ya pasar, ya no se puede usar el arnés de Pavlik, tenemos que hacer la reducción cerrada, porque ya tiene 6 meses, ya se luxó, hay que reducirlo bajo anestesia e inmovilizarlo con un aparato, por eso un pedipedio, ¿no? Con los agujeros necesarios para poder hacer el aseo. Y esto limita, como hemos dicho, pues el desarrollo psicomotor, pero todavía podemos tener buenos resultados. Y hay que cambiar estos y estos porque hay que ofrecer la cabeza en distintas posiciones. Y hay que hacer un control también de la reducción, ¿no? Si está bien reducido, ya no se hace esto de inyectar una sustancia para ver si la cabeza está dentro del acetábulo. Se hacen pues resonancias. Una resonancia o tomografía, puedo ver perfectamente bien si está adecuadamente reducido o no, ¿no? Pero ya después de los 6 meses, ya el tema es más complicado, porque tengo que hacer bajo anestesia general la reducción, reducirla, fijarlo con un aparato de yeso, tomarle el control con una tomografía o una resonancia. Si no está bien reducida, tengo que muchas veces hacer una tenotomía, cortar los tendones de los aductores e incluso a veces del psoas para poder reducir bien la cabeza y no se comprima contra el acetábulo y no produzca necrosis. Entonces empezamos a tener cirugías que van a dejar alguna secuela, ¿no? Porque tenemos que hacer tenotomía. Entonces siempre después de una reducción cerrada, tenemos que hacer una tomografía o una resonancia para saber que esté bien reducida esta reducción. Entonces tenemos que de menos a más edad, tenemos que hacer más procedimientos. Al inicio solo es una reducción cerrada, después tenemos que hacer reducciones abiertas, o sea, tenemos que abrir la cápsula articular para poder reducir, y vamos haciendo después osteotomías, ya sea en el fémur o osteotomías en la pelvis. Entonces, las cirugías son cada vez mayores y los resultados cada vez son menores, ¿no? Vamos a tener peores resultados y mayores secuelas. De allí que la necesidad que tenemos que pensar en que el tratamiento debe ser en la etapa de recién nacido. Cuanto antes tenemos peores resultados. Si ya tenemos un niño que hacemos el diagnóstico por primera vez, ¿no? Entre los 12 y 24 meses, aquí ya tenemos otros problemas adicionales. Tenemos una gran anteversión femoral, tenemos laxitud ligamentaria, hipotonías musculares, en que no va a bastar, pues, poner estos ortésicos, sino ya tenemos que hacer algunas cirugías, ¿no? Como son las osteotomías en el fémur, para orientar la cabeza hacia el acetábulo, ¿no? Tenemos que hacer reducciones abiertas, abrir la cápsula, hacer osteotomías en el fémur, hacer osteotomías en el acetábulo para que este acetábulo sea continente, ¿no? Y como era plano, acá lo vemos plano, hay que cortar el acetábulo e inclinarlo para que contenga la cabeza. Entonces tenemos que hacer múltiples cirugías con resultados no adecuados, ¿no? Y entonces debemos evitarlo, debemos que hacer estas cirugías que es verdad que se puedan hacer, por muy grandes que sean, pero dejan muchas secuelas, ¿no? Entonces, no hay que llegar a hacer estas cirugías que son bastante cruentas, ¿no? Y que dejan secuelas siempre. Cuando ellos son más grandecitos, más de 6, 7 años,
Aunque hagamos las osteotomías en el fémur, en el acetábulo, los resultados son malos. Y son tan malos que es mejor no operarlos, ¿no? Después de los 8 años, porque es igual operarlo o no operarlo, porque el resultado va a ser la artrosis. Y los adultos que no fueron corregidos inicialmente, ¿no? Y quedan luxados, van a tener, pues, dolor, ¿no? Limitaciones funcionales, porque está la cadera luxada. Y a pesar que aquí hacen un neoacetábulo, definitivamente nunca va a ser normal. Y el dolor por la artrosis va a limitarlos. Entonces, estos pacientes adultos tienen artrosis severa en la cadera y además, por tener esta dismetría, hacen escoliosis compensadoras que después se hacen escoliosis estructurales y ya son imposibles de corregir. Entonces, no solamente es la cadera que está dañando, sino también la columna. Por eso, en los adultos, lo que se hacen es fijar la cadera, artrodesarlas, las artrodesis. En un joven, adulto joven, no se puede poner una prótesis, hay que esperar a que tengan la edad adecuada para poner la prótesis. Entonces, se hacen artrodesis y fijar la cadera. Pero si tengo las dos caderas afectadas, no puedo fijar las dos caderas, es imposible sentarse, caminar. Tengo que hacer prótesis a pesar de ser joven. Y ya la limitación va a ser muy, muy grande. Entonces, conclusión, para llevar a la casa, tenemos que esta patología encontrarlas en el recién nacido. La enfermedad luxante cadera trae muchas complicaciones, mucha morbilidad si la dejamos avanzar. Tenemos que encontrarla en recién nacido mediante la búsqueda del seno de Ortolani, que se hace colocando recién nacido en el cúbito dorsal, caderas y rodillas flexas 90 grados, rodillas juntas y se van separando, ¿no? Se van reduciendo hasta percibir este chasquido que da positividad. Si da positivo, caderas reducidas, peines anchos, las derivamos para el especialista. Si es negativo, todos tranquilos. Muy bien. Pasamos a la estación de preguntas.